otra interpretación, que son normas de Ius-Cogens y demás. En ese momento las declaraciones no eran vinculantes, ¿sí? Entonces, y este no es un tratado de derechos humanos, de vuelta, ¿sí? Pero ya las declaraciones ahí tengo, voy a ir y volver de esta diapositiva, ¿sí? Pero ya las declaraciones, tanto la americana como la universal, ya establecían este derecho a recibir y buscar asilo, ¿sí? En el caso de la Declaración Universal, en el artículo 14, dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto lo que nos muestra es lo que estaban viviendo los estados en ese momento, que estaban necesitando regular este tránsito de gente interminable y cuando René Cassin, que fue uno de los escritores de la Declaración Universal, escribió su primer borrador, cuentan que era el primer borrador que se presentó a la Asamblea de las Naciones Unidas para ser aprobado o no, decía lo que dice la Declaración Americana, que es buscar y recibir asilo, ¿sí? Mientras que en la Declaración Universal ese recibir asilo se sacó, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezaron a tratarse estos temas sobre los refugiados, lo que se pensaba en un inicio era que era una prerrogativa del Estado. El Estado podía, en su ejercicio de soberanía, poder decidir a quién quería recibir y a quién no quería recibir, ¿sí? Entonces, ¿a dónde caían todos los exiliados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? ¿A dónde ¿Dónde, caían? la pregunta es, ¿dónde fue la Segunda Guerra Mundial principalmente? Y en Europa, en En Centro Europa Europa. y no, Pacífico también. Es más, sí, 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 pero Más bueno, en Europa. para no quemar a nadie, como dice la frase. Digo, en Ok, Europa. sí. Sí, digo, en Europa. ¿Y a dónde se iba toda la gente que escapaba de la guerra? Y a los países vencedores, o sea, se me ocurre a mí Sí, ahora, Francia. mucha gente o se iba a los países vencedores o se iba directamente al continente. ¿Sí? Claro, Y había correcto, correcto. muchos países de Latinoamérica que estaban recibiendo toda esa afluencia de gente que se iba. ¿Sí? De hecho, la segunda corriente migratoria más fuerte que tiene no viene al caso, pero para a modo ilustrativo, fuerte que tiene Argentina es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión de la posguerra. Entonces muchos estados dijeron, no, yo no quiero poner en la Declaración Universal o recibir asilo, porque si no me estoy obligando, se supone que yo como estado tengo que aceptar a cualquiera que quiera venir, ¿sí? Esto es foto 1948, ¿sí? En las declaraciones. Vamos para atrás. Entonces, de vuelta. Llegamos a 1951 y tenemos una convención. Ya la convención es obligatoria, ya no es una declaración, ¿sí? Pero les repetí de vuelta que no era, sobre derechos humanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué les repetí esto de vuelta? Porque vamos a ver en una cuestión cuando hablamos de derechos humanos, el Estado se obliga a respetar, o sea, no hacer nada para que no pase nada, o sea, son obligaciones positivas y negativas. No sé si esto lo vieron con Ornella o con alguno de los profes, ¿sí? Y por otro lado, se obliga a hacer para garantizar esos derechos humanos, ¿sí? Cuando hablamos que el derecho de buscar y recibir asilo es un derecho humano que lo vamos a ver en un ratito,
que también está hoy está en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Como instrumento regional, y también están en los pactos a nivel universal. Vamos a ver que esta cuestión de que sea universal es que todos los estados deben respetarlos. Y si todos los estados deben respetarlos, tienen que hacer algo para garantizarlos. Entonces sale de, en vez de ser esta cuestión de buscar y recibir asilo, una prerrogativa estatal, o sea, algo que el Estado puede decidir o no hacer, pasa a ser un respeto de derechos humanos. ¿Sí? Parece sutil la diferencia, pero no lo es. ¿Sí? Entonces, o sea, hay muchas cosas que les voy a ir ampliando en un ratito, así que ténganme paciencia. ¿Sí? Entonces, ahora bien, yo les digo, el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano, pero a la vez les empecé la clase diciendo que el derecho internacional de los refugiados era otro cuerpo normativo, ¿sí? Distinto al derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, estos dos derechos convergen, ¿sí? ¿Y qué tiene de bueno que, por su lado, qué cosas podemos pensar de que tiene bueno, aparte de esta de ella no es una prerrogativa estatal, sino que es un derecho humano, que además puede beneficiarse? Por un lado, los derechos humanos aplican a todas las personas por el solo hecho de ser personas, mientras que el derecho internacional de los refugiados solo aplica a ciertas personas. Y se tienen que acreditar ciertos requisitos que ahora vamos a ver, cuando ahora analicemos la Convención de Ginebra de 1951, y que esos requisitos son más restrictivos en la Convención de Ginebra de 1951 que en los términos o las definiciones que tienen las convenciones o pactos de derechos humanos. Con lo cual, al ser más amplio en el derecho internacional de los derechos humanos, entra más gente, ¿sí? Por otra parte, los sistemas de protección de derechos humanos, tanto como vimos en el regional, como vimos en el interamericano, tienen mecanismos de seguimiento. Ven cómo los estados siguen o no siguen. ¿Se acuerdan la presentación de informes que hablábamos cuando veíamos los sistemas de protección? Ven el estado de cumplimiento de la convención por parte del Estado y de los estados y les hacen recomendaciones cuando ven que no se está implementando algún artículo en particular o no se está garantizando alguno de los derechos. Eso no lo tiene el derecho internacional de los refugiados. Entonces, que sea un derecho humano hace que vos puedas, como a través de los sistemas de protección de derechos humanos, asegurarte que los estados están protegiendo a las personas refugiadas. ¿Sí? Por otro lado, los sistemas de derechos humanos tienen mecanismos que tienen y órganos que tienen funciones jurisdiccionales, o sea, que reciben casos, ya sea las comunicaciones individuales en el sistema universal, como sean las peticiones ante la Comisión Interamericana, mientras que el derecho internacional de los refugiados no lo tiene. Entonces, si tuvieses un conflicto de violación del derecho humano a buscar y recibir asilo, podrías acudir a cualquiera de los sistemas de derechos humanos porque el de otro cuerpo normativo no lo tiene. ¿Sí? Ahora, algo que me queda para compartirles de esta diapositiva sobre todas las cosas, tiene que ver con las diferencias. Dice, desde los derechos humanos se protege el asilo territorial y no el asilo político. Esperen un minuto porque los dejé de ver y me gustaría volver a verlos. Ahora, dejo de compartir pantalla un segundo. Alexandra, a vos interrumpime cuando me tengas que interrumpir. No me levantes la mano porque no veo las manos a los costados cuando estoy dando clases, así que si no te perdí en el medio. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, yo le quería comentar algo a lo que usted está hablando. Yo tuve un caso particular mío. A ver, fue así. Yo vivía acá en Argentina
2011, 12, me fui a Perú, regresé en el 2013, casi poco tiempo. En el 2014 vine con el padre de mi hija, que ahora es una persona aparte. Bueno, me separé, lo denuncié por violencia de género, hubo restricciones y todo. Me quedé embarazada, él no se hizo cargo, me fui a Perú. Para poder regresar, él no me quiso firmar el permiso. O sea, yo me fui a Perú, él regresó atrás a seguirme molestando, lo denuncié allá para venirme para acá, le pedí que me firmara el permiso de solicitud de salida de mi hija, no quiso. La cosa que yo viajé, igual viajé con mi hija, pidiéndole a Dios, viajé y hice ruta. Perú, de Lima a Puno, de Puno a Bolivia, de Bolivia crucé el río, vine a Argentina y cuando yo pedí ante migraciones que me den la radicación, porque es que yo ya la tenía con anterioridad, porque ya había vivido acá, me preguntaron, ¿y por qué no figura tu último ingreso? Cuando tuve la entrevista con con el gerente de ese entonces de migraciones, yo le conté todo lo que había pasado y le llevé las denuncias, le llevé todo el tiempo, todos los años, lo que estuve viviendo, que me vine y él vino atrás a molestarme. Es ahí donde yo lo volví a denunciar. Y para que me den la radicación, a mí me dieron como al principio el documento en la precaria decía como refugiada. Luego me dieron el documento como permanente, pero demostrando que yo venía con una persecución de violencia de género, maltrato psicológico, que yo fui, él fue atrás, me vine, él vino atrás y todo quedó registrado. Cuando el gerente de migraciones a mí me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar la radicación, te voy a hacer quedar acá permanentemente con tu hija, y le digo, pero me está persiguiendo nuevamente. Es ahí donde interviene, conocí esta asociación que se llama MUNRA, que ayuda por violencia de género y ve el tema de erradicaciones y de viajes y pide asilo y pide por refugiado y nombran mucho a los derechos humanos. De ahora en adelante yo estoy con la erradicación permanente, con mi hija estamos legalmente en el país y nada, yo quería comentarle esa partecita porque lo que usted comentó fue lo que se tomó dentro de mi caso para toda una resolución. Como usted dijo, hay que demostrar documentación, que hubo algo, que algo hubo que pesaba y el gerente muy amable, el jefe general de migraciones me dijo, por decirme la verdad, yo voy a hacer que te quedes y esa denuncia que estás poniendo acá ante migraciones va a quedar registrado por cualquier cosa que vos quieras volver a regresar a tu país y regresar nuevamente para ver si él sale al mismo tiempo que vos. Desde entonces, desde esa fecha que salió la resolución, yo no voy a mi país hace como 8 años y sigo acá porque estoy tratando de ver un tema de cómo hacer para o sea, sé que el juez me va a dar la salida automáticamente de mi hija porque el otro ya no cuenta para nada. eh, pero bueno, ese es una pequeñita historia de mi vida que involucra mucho el tema de los derechos humanos y lo que usted estuvo explicando. Buenísimo, Alexandra. Siempre sirven los ejemplos como para poder, gracias por la confianza en compartirlo, siempre sirven los ejemplos como para poder tenerlos en cuenta al momento que vamos viendo las partes teóricas, ¿no? Así que espero que las cosas solucionen en lo personal. Así que bueno, Sí, avanzo un poquito más y seguimos, ¿les parece? sí. Bueno, vamos acá. Listo. Perdón, acá me pidió Ornella que que le manden las consultas que tengan sobre los ensayos al mail traviesobansi@gmail.com. Si no, que el jueves hablan. Ese fue el Dale, mensaje que me... gracias, profe. Nada. Entonces, les decía, para completar con esto, en 1969, o sea, después de la Convención de Ginebra de 1951,
sale la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que también tiene carácter vinculante. En su artículo 22 dice: toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero. Si ustedes miran, dice en cualquier país, dice, por un lado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana habla de vuelta en territorio extranjero, y la Convención Americana de Derechos Humanos también dice en territorio extranjero, ¿sí? Esto, ¿por qué me parece importante mencionárselos? Porque quienes vieron la noticia, levanten la mano. Voy a dejar de compartir de vuelta. Levanten la mano quienes vieron la noticia del cónsul en Ecuador, la embajada mexicana en Ecuador, que se metieron la policía a sacar al expresidente que estaba asilado adentro de la embajada. ¿Alguno lo escuchó? Genial, buenísimo. Para los que no, la embajada de México en Ecuador recibe políticamente, le da asilo político a un expresidente mexicano, ¿sí? Y algo que no pueden hacer la embajada, la policía ecuatoriana se mete dentro de la embajada para arrestar a esta persona. Más allá de que hay violación de las normas de las relaciones diplomáticas y todo eso que no viene al tema en nuestra clase, la pregunta es si podíamos considerar refugiada a esa persona o no. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque para que sea posible considerar a esa persona como refugiada, tiene que estar, y esto lo digo yo y lo dicen opiniones consultivas, no soy yo sola la que lo digo, ¿sí? Vieron que recién les leí que todos decía en otro país, en territorio extranjero. Si la persona está en el mismo territorio de su país, no puede considerárselo refugiado, ¿sí? Se le puede considerar, no es el asilo territorial a este que se refiere esta cuestión, este derecho de los refugiados, sino que es el asilo político o diplomático que se hace dentro de las embajadas, ¿sí? Si el presidente hubiese salido del país, podrá pedir su condición de refugiado en otros países, ¿sí? Pero eso es porque ya salió del país. Ahora bien, esa era la diferencia que me quedaba pendiente de la diapositiva anterior, ¿sí? Perdón, una pregunta. Entonces, ¿que estaba Sí. permitido lo que hicieron? No. No, 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 bajo Ah, ningún concepto. Para que justo me había puesto para compartir y dejé verte. ¿Quién preguntó? No vi. Ahí está, perdón. No, bajo acá, ningún Silvina. concepto. Silvina, ni bajo ningún concepto. Es contrario a todas las normas de derecho internacional público que se hayan metido. Lo que yo hago, la diferencia es qué tipo de protección tenía esa persona. El Estatuto de Refugiados le da una protección que ahora vamos a ver, mucho más completa que la protección diplomática, ¿sí? Entonces, pero tenemos que diferenciar cuando hay protección diplomática, o sea, cuando hay alguien protegido dentro de una embajada, ¿sí? O sea que Por- esta persona tenía una protección diplomática. exacto, que es la Perfecto. protección que puede hacer un Estado decide a quién proteger. Esa sí es una prerrogativa estatal. La protección de refugiado es una protección de derechos humanos, como dijimos antes, y es este concepto de derechos humanos que están en las declaraciones y en la Convención Americana, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se da fuera del territorio del Estado, ¿sí? La de protección diplomática es adentro del territorio del Estado, ¿sí? Kelly, ¿querías hacer una pregunta? Sí, profe, pasa que le dieron asilo, pero él era vicepresidente, entonces tenía sentencias que cumplir, entonces fue y pidió asilo a México. A ver, Y no vamos a analizar el caso. Yo les puedo mostrar el caso
solo para que ustedes vean la diferencia entre asilo diplomático y asilo territorial, que es el que protege a los refugiados, ¿sí? De todas maneras, la protección, ningún tipo de asilo, ni el diplomático ni el territorial, se puede usar como excusa para evadir a la justicia penal de su país, ¿sí? Si cometió delitos, y ahora vamos a ver causales de exclusión, se le podrá rechazar el pedido de refugio, ¿sí? Pero todavía no llegamos ahí, ¿sí? No los quiero marear con el caso concreto, pero vamos, ténganme paciencia, recién entramos en la primera diapositiva. En un ratito ya vamos a poder analizar casos. Por el momento todavía nos faltan muchos elementos, ¿sí? Entonces, avanzamos un poquito más. Ahora, antes de ponernos, yo les dije que esto es una cuestión y que esta es una clase de presentación de muchos temas, ¿sí? Y me encantaría tener muchas más clases para poder profundizar en muchas de las cosas que voy a mencionar, ¿sí? Pero primero quiero definirles ciertas cosas que son importantes tener en claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una apátrida? ¿Alguien lo quiere leer y yo lo explico después? Todavía conservo vista, así que sí. Excelente, yo no Todavía la conservo tengo. voz, así que ¿La primera definición o todas las que veo en la no, diapo? la primera, apátrida. Vamos con apátrida, perfecto. Acá dice que apátridas son personas que no son consideradas nacionales por ningún Estado conforme su legislación, no cuentan con ninguna protección nacional efectiva. Perfecto. Entonces, es una persona que no tiene nacionalidad. Hay convenciones que protegen a las personas que no tienen nacionalidad. Y me parece importante que lo tengamos en cuenta porque es otro tipo de protección que se le da, ¿sí? Aparte de ser refugiado, puede ser apátrida y lo que hay que buscar es que esta persona tenga una nacionalidad. ¿Cómo puede pasar que no tenga ninguna nacionalidad y estás en un país donde se transmite la nacionalidad de padres a hijos, ¿sí? Y, mejor dicho, y decís, bueno, yo vivo acá, listo. Nace mi hijo, no lo anoto, ¿sí? Y me voy a otro país donde la forma de otorgar la nacionalidad es otra distinta, que es a través, o quizás solamente de cuando los hijos nacidos de padres que sean de ese otro país. Entonces ese chico no queda anotado en el primer país y tampoco lo pueden anotar en el segundo país porque la ley de nacionalidad es distinta y no contempla a ese chico. Entonces ahí te puede pasar que tengas una persona sin nacionalidad. ¿Por qué es importante tener una nacionalidad? Porque tenés la protección de ese Estado, ¿sí? Entonces, lo que hay que buscar, el derecho internacional, lo que busca a través de convenciones que regulan la apatridia, es que no existan personas sin nacionalidad, sino que los estados se pongan de acuerdo para dar una solución a esas personas que quedaron en un gris, ¿sí? Te puede pasar también de personas que nacen, bueno, vieron, no les voy a poner un caso de sucesión de estados, pero los voy a volver locos. Si me siguen en Derecho Internacional Público, les pongo este ejemplo, se los prometo, pero les faltan algunos conceptos todavía para llegar ahí. Después, desplazados internos. Bueno, desplazados internos son personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, pero buscan protección en otro lugar dentro de su país de origen o residencia habitual. Entonces, los desplazados internos lo que tienen es que no salen de su país, sino que sienten persecución, ahora vamos a ver los elementos para qué puede pasar, pero sienten persecución, no sé, hay un conflicto armado en una región del país y se van al sur del país, fuera de donde se está sucediendo el conflicto armado. Entonces, ¿puede ser refugiado una persona desplazada interna? No, ¿Por entiendo qué? que no, porque está dentro del mismo país.
Exacto, muy bien, eso es lo que quiero que ustedes vean, ¿sí? La extraterritorialidad en los desplazados internos no existe. Entonces, no es posible pensar a una persona desplazada interna como refugiado. Si bien hoy el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Refugiados, ¿sí? Considera que los estados se puso a trabajar también en los apátridas y en los desplazados internos para poder dar solución a estas personas que sí se trasladan, pero no son refugiados, ¿sí? Y otros migrantes, lo que yo quiero diferenciar es que, porque ahora vamos a entrar directamente a la definición de personas refugiadas, que hay mucha gente que migra por cuestiones económicas, porque no consigue laburo acá, o la inflación del país, o buscando previsibilidad. Mucha gente, muchos de ustedes pueden tener amigos o gente que se fue a otro país para buscar mejores condiciones de trabajo. Hay mucha gente que se va de vacaciones, esos también son migrantes, los turistas, ¿sí? Pero hay mucha gente que no necesariamente va a entrar dentro de nuestro concepto de refugiado. Un turista, no pensás que sos un refugiado, ¿sí? Entonces, avanzamos y vamos derecho a la Convención de Ginebra. ¿Usted lo ven entero o lo amplío? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, mejor. Buenísimo. Entonces, antes que eso, les pido que googleen o bajen del Drive, que yo se las bajé. A ver si se las puedo compartir desde acá. Ahí ven la convención. ¿Se ve la convención? ¿O todavía ven en la presentación? Ven, No hay la presentación todavía. ahí estamos. Ahí, ahora deberían poder verla. ¿Sí? ¿La ven? Sí. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer tiene que ver, vamos a leer la definición de refugiado. Sí, que yo la tienen en el PowerPoint, pero me interesa leer el punto 1. Dice, los efectos de la presente convención, el término refugio se aplicará a toda persona. Y ahora sí, Nahuel, te paso la palabra. Como no, que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados. Las decisiones ahí. ¿Hasta ahí? Perfecto. Hasta ahí. ¿Por qué te digo hasta ahí? ¿Sí? Porque todo esto lo que habla, si ustedes leyeran todos esos instrumentos que menciona, establece que son para ciertas personas durante cierto tiempo y en cierto lugar. ¿Sí? Y esta parte de este artículo, yo se las voy a mencionar nada más, no las vamos a leer, pero hay un protocolo que se llama, si ustedes estudian Derecho a los Refugiados, se llama Protocolo de Nueva York de 1967. Lo que hace es derogar estas condiciones temporales de tiempo y de espacio. Y dice, todos los que firmaron esta convención se aplica para cualquier persona, pues si no, no la podríamos estar aplicando en Argentina para los venezolanos o para las personas que se vienen a pedir refugio acá a Argentina, o nuestra compañera Alexandra, creo que se llamaba, no lo podríamos estar aplicando porque no serían los casos temporales que dice acá ni en el lugar, ¿sí? Este protocolo 67 lo que hace es eliminar esta condición, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a meter, hecha esa aclaración, vamos a leer ahora bien qué dice el inciso 2. Bueno, ya poco a poco me voy quedando sin vista, así que vamos. Inciso 2. A ver, ¿querés que te lo grande? Un poquito nada más, si puede ser. Ahí. Perfecto. Ahí está, el inciso 2 Pará. solamente, ¿no? Pará, ahí. No, ahí no. Bueno, a ver. Ahí. Sí, perfecto. Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Entonces, antes de seguir con esa parte, vamos a irnos a nuestro PowerPoint, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar un poquito esto, ¿sí? ¿Qué nos pide? Se encuentre fuera del país, ¿sí? Eso es la condición de extraterritorialidad. La partecita del final dice aquellos que no tienen nacionalidad, ¿sí? Eran, ¿cómo se llamaban? Apátridas. Exacto. Los apátridas entonces pueden ser, ¿sí? Porque dice, Considerados los aquellos refugiados. exacto, porque se encuentran fuera del país de su, de su nacionalidad, ¿sí? Y cuando habla de de las personas apátridas, habla de aquellos que estén fuera de su residencia habitual. ¿Por qué? Porque no Te pueden. puedo interrumpir. Sí. En los casos de apatria, esto es por total ignorancia, ¿no existen también casos donde los estados, obviamente violando muchos derechos humanos, sobre todo humanos, le quiten la nacionalidad directamente a personas en... La realidad es que hoy lo que se llama el Pacto Global y hay muchos compromisos, incluso la Agenda 2030 y demás, que lo que buscan exactamente es que no hayan, o sea, gente que viola derechos humanos y estados en esa situación puede pasar, ¿sí? Correcto. Pero los compromisos están para que no pase, ¿sí? Todo Sí, sí, lo entiendo. contrario, el Estado tiene la obligación de evitar esas situaciones de apatridad, ¿sí? En este caso, las personas apátridas gozan de doble protección, porque hay convenciones sobre apátridas. Entonces, por un lado, por la protección de apátridas, se le va a buscar la posibilidad de garantizarle el acceso a una nacionalidad, y desde la protección de refugiado, lo que no se le va a buscar una nacionalidad, se va a buscar una protección frente a esa persecución y ese temor fundado de que pongan en riesgo su vida o su libertad o su seguridad, ¿sí? Estas Entiendo. dos protecciones es la que va a recibir esta persona. Entonces, el segundo punto que dice nuestra definición es que haya fundados temores, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá la persona no es una persona, conflicto armado, ¿sí? Y ya lo amenazaron varias veces, pero nunca lo pasó nada. No necesariamente tiene que haber pasado algo para que esa persona pueda o no pueda ser considerada un ejemplo. Ahora vamos a ver que eso, vieron que dice que los motivos con los cuales puede tener temores fundados son raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, ¿no? Hay países donde la homosexualidad está penada hasta con pena de muerte, ¿sí? Una persona que es homosexual puede salir de su país y pedir que se lo considere refugiada porque tiene un temor fundado de que si él no puede manifestar lo que él considera, porque si él dijese que él es homosexual, podría ser condenado a pena de muerte. ¿Sí? ¿Qué pasa, Nahuel? No te cierra. Sí, sí. No, sí, sí, te estoy siguiendo, no. Estoy asintiendo con la cara. Ok, entonces, cuando nuestra compañera nos contó de esta violencia de género, entraba de pertenencia a determinado grupo social, que es el grupo social de las mujeres, ¿sí? Entonces, a veces la persona la condenaron a pena de muerte, no estoy hablando de la persona homosexual, no, pero no puede expresarse libremente porque si se expresa libremente corre riesgo. Entonces, ese es un temor fundado, ¿sí? Entonces,
tiene que haber persecución. ¿Cómo demuestra esta persona la persecución? En el caso de nuestra compañera fue por denuncias, ¿sí? En el caso este podría ser con los estudios que hacen distintas organizaciones de derechos humanos en materia de los grupos LGTBI, ¿sí? Y ver, llevarle, mostrarle, decirle que la legislación de ese estado prevé la pena de muerte para las personas gays o lesbianas, ¿sí? Y dice, basado esa persecución en uno de los 5 motivos, ¿sí? Y que no pueda o no quiera acogerse a la protección del país de nacionalidad o de residencia habitual si se trata de una apátrida. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, no quiero, si vos decís, estamos en el peor momento de Colombia, ¿sí? Cuando no había acuerdo de paz ni nada de eso. Había muchos, y estuvo comprobado, el grupo paramilitar tenía connivencia con los agentes estatales. Entonces, si yo siento que me está amenazando, que el grupo paramilitar, la FARC, viene atrás mío, y yo le pido ayuda al Estado, si están en connivencia, me van a dar la protección que yo quiero. Lo más probable es que me entreguen. Y por otro lado, puede pasar que en el caso chico gay, de este chico gay, lo que puede pasar es que si yo le pido protección al Estado, el Estado me aplique directamente la pena porque es un delito. Cada vez el mismo Estado que Entonces, le está persiguiendo, en ese caso. exacto, exacto. Entonces, en ese caso no puede acogerse, en el otro no quiere acogerse en el caso de cosas porque sabe que hay connivencia entre el grupo paramilitar y el Estado. ¿Sí? Comprobados estos requisitos, ahí vemos que están los apatrios, los refugiados surplus. Surplus es en francés. Los refugiados surplus es, imagínense que tenemos una comunidad judía en Argentina, o una persona judía en Argentina, ¿sí? Y vino de visita, vino de vacaciones, a visitar a la familia, no sé qué, vive en Alemania. Vamos a poner como para facilitar el caso. Vive en Alemania. Y cuando está acá de visita con la familia, un grupo neonazi toma el poder. Si vuelve, ¿qué va a pasar? Sí, lo van a perseguir, lo van a Exacto. liquidar. Sí, ¿Corre en riesgo su vida y seguridad? sí, claro. Sí, sí. Exacto. Pero él vino acá perseguido. O sea, los motivos para salir de su país no fueron por un temor fundado en su país, pero apareció ese temor posterior, digamos, Por eso, ¿no? apareció el temor cuando ya estaba en el país. Por eso es surplus. Sur es sobre en el lugar. Surplus significa en el lugar. ¿Sí? Entonces, cuando ya estaba acá, aparecen esos temores fundados que si vuelve pone en riesgo su vida y seguridad. Entonces ahí él demuestra que tiene un temor fundado por ser perseguido por su religión y que no quiere ni puede gozar de la protección del Estado porque este grupo neonazi tomó el poder o ganó las elecciones y por lo tanto de volver a su país corre peligro su vida. Pasó de ¿Sí? ser un migrante a un refugiado, digamos. Exacto, exacto. Con todas las protecciones del refugiado, que ahora vamos a ver cuáles son esas protecciones del refugiado. ¿Sí? El temor fundado es miedo o certeza del riesgo, que exista un riesgo, ¿sí? Como hablábamos hace un rato. Digo, o sea, si bien los medios o sea, lo probatorio es mucho más laxo, es pro persona, sí, todo lo que se usa, la realidad es que existe una posibilidad, ¿no? Digo, no es que todo el conflicto armado se daba o sea, en otro país y yo vengo no, porque ¿qué está cerca? Y bueno, no, digo, el temor fundado, está bueno que sea temor para que
no necesites demostrar la persecución que existe realmente, ¿sí? Pero toda esta laxitud que da la convención tiene un límite, no todos nos podemos considerar, ay, no sé, vos sos cristiano y no, tengo miedo porque yo vivo en Argentina, me voy a Uruguay, pido ser reconocida como refugiada porque soy cristiana y en Europa del Este tiene cristianos perseguidos. ¿Qué tiene que ver? Yo entiendo, podés tener un temor de que te persigan y que justo, a ver, Uruguay, digo Chile, que es un país que tiene mucha tradición cristiana, vamos a decir, pero no tiene nada que ver, porque no está pasando nada que justifique que yo me sienta perseguida en Argentina cuando lo que está pasando está en Europa del Este, ¿sí? Entonces, no podemos estirar este temor fundado. Persecución. No existe una definición de persecución, ¿sí? Pero lo que tiene que estar es la amenaza a la vida o a la libertad, ¿sí? Esto de los agentes de persecución les contaba que podía ser el Estado, pero no podía serlo del Estado. Por ejemplo, los agentes paramilitares, los grupos conflictos armados, ¿sí? En el caso de nuestra compañera, era una persona la que la perseguía y el Estado no le daba la protección o ella no quería que el Estado le diera la protección que necesitaba, ¿sí? Puede pasar muchas veces que hay estados que su legislación es mucho más patriarcal, entonces que ella se sienta que la violencia de género no le den tan importancia, entonces el Estado, por más que ella vaya a pedir ayuda, no se la van a dar, entonces eh, en este caso podría aplicárselo a este punto, ¿sí? Y la cuestión de la discriminación por alguno de los motivos de los que hablamos, ¿sí? Entonces ya vimos los motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, opinión política. Si ustedes me preguntan qué es un grupo social determinado, muy amplio. Bueno, si ustedes profundizan en este tema o si les interesa este tema, yo se las puedo conseguir. Igual van a encontrar un montón de información en ese documento de 180 páginas que se los di. Hay jurisprudencia de todo el mundo que amplía esta cuestión de cuál es un grupo social determinado. ¿Sí? Perdóname, ¿podría hacer referencia a cuando vos decías los que pertenecen al grupo LTGB, por ejemplo? Los grupos LTGB, las mujeres, un grupo, por ejemplo, niños, ¿sí? Cualquier grupo vulnerable que vos puedas encontrar, ¿sí? Que se encuentran en gran desventaja al resto de la sociedad, ¿sí? Y que haya medidas que estén poniendo en riesgo a estas personas, ¿no? Y eso, bueno, seguimos. La protección estatal. La protección estatal debe ser efectiva, ¿sí? O sea, si falta es que si la protección que el Estado del país de origen no es efectiva, entonces no le sirve de nada a la persona, ¿sí? Si el Estado, ¿qué puede pasar? Que el Estado persiga o que el Estado sea incapaz de contrarrestar la amenaza, ¿sí? Para esa persona, en un caso en conflicto armado, o que el Estado no quiera proteger a esa persona. Entonces, la incapacidad del Estado para proteger también es un motivo por el cual vos podés decir, yo no elijo que me proteja el Estado porque no puede hacer nada con el grupo guerrillero con el que estaba combatiendo, ¿no? Si ustedes piensan los casos que ustedes ya conocen, de las personas de Venezuela, las personas de Colombia con la FARC, las personas peruanas que tuvieron que salir, digamos, inclusive las personas argentinas que se tuvieron que pedir asilo o refugio, que es asilo territorial o refugio en otros estados cuando estuvo la dictadura, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Por opiniones políticas distintas, ¿sí? Ahí podemos encontrar que el Estado
no quería, pero no estaba protegiendo, es el Estado es el que persigue, pero aparte no iba a protegerla, sino que al contrario, podía llegar a ser el caso, ¿no? Yo les digo estas cosas como para que ustedes puedan pensar casos prácticos que se ven todos los días, ¿no? En lo que es excluidos, yo se los voy a mencionar nomás, como para que sepan que la convención es muy larga, pero la clase duraba 1 hora y media y yo tenía que elegir qué contenidos darles como para presentarles el tema. Pero las personas que son excluidas son aquellas que hayan cometido un delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad, ¿sí? Entonces, si viniera, suponiendo que estuviese vivo, Hitler a pedir asilo, no podría pedirlo porque cometió un delito contra de lesa humanidad. Si se considerasen que los delitos cometidos por los líderes Hamas o de Israel, digamos, en el caso de algún grupo terrorista o alguno líder terrorista viniese a pedir, no se le podría dar el estatuto de refugiado, por más que se sienta perseguido por la otra parte, ¿sí? Porque es una persona que cometió este tipo de delitos, ¿sí? El segundo punto, que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada, ¿sí? Entonces, acá nos pide dos cosas, que sea fuera del país de refugio, o sea, que no tiene que ser en Argentina. Si alguien viene a pedir el refugio acá, que no sea dentro del país y que sea antes de ser admitida como refugiada. Y ponele, el presidente de México, yo no estoy tan empapada si los delitos de los que se le acusan los cometió o no los cometió. El vicepresidente que recién me decía, pero cometió delitos, yo les dije, atentos, que si se comprueba que era un delito común, ¿sí? Y lo cometió, y fue antes de ser admitido como refugio, se lo puede excluir. Excluir significa, está bien, divino, cumplís con todos el checklist de hay temor fundado, persecución por alguno de los motivos de la convención y el Estado no te quiere, no te puede o no te quiere proteger, buenísimo. En principio estarías incluido, pero si entras en uno de estos, te tienen que excluir. ¿Sí? Sí. Y el tercer punto es que sea culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. La realidad es que, por lo general, este punto se puede ver en cualquiera de los otros dos. ¿Pero por qué los quisieron poner? Porque acuérdense que esta convención es una de las primeras convenciones del Sistema Universal. Acuérdense de 1951 y los pactos recién llegan en 1966. Entonces querían dejar claro que esta convención, dentro del marco del Sistema Universal, era respetuosa de las Naciones Unidas. Y por eso agregaron este inciso, ¿sí? Entonces, avanzamos. Esperen que no me estaría pasando la diapositiva. Hermoso todo, ahí estamos. A ver. Ahora sí. Esta, como les dije yo, era del Sistema Universal. Ahora tenemos una declaración de Cartagena, ¿sí? Y volvemos a la palabra. Es declaración. En principio, ¿era obligatorio o no es obligatorio? En principio no. En principio no. Exacto. Hoy por hoy, spoiler alert, porque lo vamos a leer en otra diapositiva, esta declaración es considerada una costumbre regional. Entonces es obligatoria para todos los estados de la región. Y de hecho los aplican, si ustedes ven las legislaciones y todos los sistemas se llaman CONARES, ¿no? Los que son las comisiones que están encargadas de otorgar el estatuto de refugiado, en todos los países de la región aplican esta declaración, ¿sí?
Y ahora, ¿qué dice nuestra declaración? Vamos a Silvina, ¿te animás así lo dejamos a Nahuel descansar un poco la vista? Sí, por supuesto. Te Declaración tocó el de celeste que Cartagena. se ve menos. Así. Por eso, lo sé. Ampliación del concepto. Personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Si ustedes ven esta definición, claramente es mucho más amplia, ¿sí? Porque violencia generalizada no es me están persiguiendo a mí, ¿sí? Hay agresión extranjera. Quizás yo estoy no es lo mismo en la guerra de Ucrania estar en Kiev, esto aplica a nada más que, digo, esto es costumbre internacional para la región latinoamericana, pero para usar un ejemplo visible, no es lo mismo que el conflicto armado sea en el norte del país y en el Salta y yo esté viviendo en Tierra del Fuego, digamos, ¿entendés? Entonces, esa agresión extranjera, si hay Uruguay, Brasil ataca a Argentina en el norte del país, yo me puedo ir diciendo que hay agresión extranjera por más que vivan en Ushuaia. Sí, a mí no me llegan ni las noticias de lo que está pasando en el norte del país. ¿Sí? Cualquier tipo de conflictos internos, cualquier conflicto armado y violación masiva de derechos humanos. Y esto también esto abre un panorama inmenso de lo que se puede considerar violación masiva de derechos humanos, ¿sí? Porque si hoy ven, ni la Convención de Ginebra ni la Declaración de Cartagena habla de personas que se tienen que ir, por ejemplo, pueblos originarios que se tienen que movilizar, se convierten en nómades, porque donde tenían su comunidad fue arrasada por el cambio climático, ¿sí? Entonces hay muchos migrantes por el cambio climático que se tienen que ir de su lugar a otro lugar porque no puede, por su relación con la tierra y porque viven, ponele, de lo que cosechan y demás, como por el cambio climático no lo pueden hacer más, o hay grandes inundaciones, se tienen que ir a otro lugar porque su casa fue arrasada, miren lo que pasó en Brasil, miren lo que pasó en cualquier parte del mundo hoy por hoy, ¿sí? Y las personas migrantes por cambio climático no están contempladas en la convención en uno de los motivos de la Convención de Ginebra. Sin embargo, muchos dicen que podríamos llegar a meterla como un motivo convencional desde la Declaración de Cartagena, ¿sí? Por violación masiva de derechos humanos. El medio ambiente es un derecho humano, el derecho al agua es un derecho humano, entonces podríamos encontrar muchos motivos para poder encajar dentro de esto, ¿sí? Esto como para que también tengan abierto a lo que se viene, ¿no? En lo que tiene que ver con cambio climático. Mánquenme un segundo que estamos de vuelta acá. Como ya les dije, es una costumbre internacional y es obligatoria para todos los estados latinoamericanos, ¿sí? ¿Qué dijo la Corte Interamericana? En su opinión, dijimos que era un derecho humano y por lo que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, quien se encarga de interpretar el contenido y el alcance de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Comisión y la Corte Interamericana, vayamos repasando de paso, quien tiene función consultiva es la Corte Interamericana y en una opinión consultiva, que fue la 21 de 2014, dijo que, Silvina, todo tuyo. Sí, opinión consultiva 21/14. Atendiendo al desarrollo progresivo del derecho internacional, la Corte considera que las obligaciones derivadas del derecho de buscar y recibir asilo resultan operativas respecto a aquellas personas que reúnan los componentes de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Este criterio refleja una tendencia a consolidar en la región una definición más incluyente que el
que debe ser tomada en cuenta por los estados a fin de otorgar la protección como refugiado a personas cuya necesidad de protección internacional es evidente. Entonces busca la Corte Interamericana como derecho humano, busca ser más inclusiva y por lo tanto adopta la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. ¿Sí? Y que dice, no es un dato menor, dice, vieron que yo les dije que en la Convención Americana de Derechos Humanos estaba en el artículo 22, este derecho de buscar y recibir asilo. La Convención Americana es obligatoria para todos los estados que ratificaron la Convención, ¿sí? Entonces, cuando habla de que este derecho, las obligaciones derivadas del derecho de buscar y recibir asilo, significa que está interpretando que a lo que se refiere la Convención Americana, que es obligatoria para todos los estados que ratificaron la Convención, tiene que tener en cuenta todas las personas que entran en esa definición ampliada de la Declaración de Cartagena. No solo la definición de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, ¿sí? Que es más amplia. ¿Qué dice la opinión consultiva 25? El asilo bajo el Estatuto de Refugiado comprende la definición tradicional y a la definición regional ampliada de la Declaración de Cartagena. Es obligación del Estado de acogida otorgar la protección internacional cuando la persona califique para ello, sea bajo los criterios de la definición tradicional o ampliada de Cartagena. O sea, que no queda lugar a dudas que a nivel regional la Declaración de Cartagena, por más que sea una declaración, es la definición, la definición ampliada la que hay que tomar regionalmente. ¿Sí? Con lo cual pasa a ser obligatoria. Exacto. Esperen que no me sale. Ahí está. Ya vamos llegando, ¿eh? Ahora bien, entonces pasamos rapidito. ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué es la protección de derechos humanos de los refugiados? La primera protección que tiene es el principio de no devolución, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver aparte, pero es la piedra angular de esta protección, que significa que el Estado no puede devolver a la persona, ya sea refugiada o que haya solicitado el refugio y todavía no se lo hayan otorgado. ¿Por qué? Porque se considera que uno, si cumple con los requisitos, uno ya es refugiado. El Estado solo tiene que declararte como tal, ¿sí? El que te recibe. Entonces, eso lleva un procedimiento, la verificación de todos los requisitos y demás, y después hay una resolución que dice, ok, te doy la protección de las personas refugiadas. Pero, ya sea mientras dure el procedimiento o ya sea cuando ya sos refugiado, el Estado tiene prohibido, viene una orden de extradición porque dice que vos cometiste hechos penales en el país de origen, el Estado no te puede devolver porque así lo establece este principio. Por eso es tan importante este principio de no devolución, ¿sí? Porque lo que busca es proteger a la persona, porque si yo la devuelvo, probablemente pase aquello que tenía temor fundado de persecución, ¿sí? Este principio de no devolución está íntegramente relacionado con el no rechazo en frontera. Ahora lo vamos a ver. Hay mucha gente que llega y no tiene el papel, no tiene papeles y hay estados que los rechazan. No tenés papeles, no puedes entrar. Eso no se puede hacer, porque si esa persona en ese momento dice yo quiero pedir el estatuto de refugiado, automáticamente la tienen que aceptar y ponerla en comunicación. En Argentina sería con el CONARE, ¿sí? Que lo que va a hacer es empezar a tramitar esa solicitud de refugiado, ¿sí? Por eso dice permitir la solicitud de asilo y el no rechazo en frontera. No penalizar o sancionar por ingreso o presencia irregular. ¿Por qué? Porque esa persona salió como pudo de su país.
y quizás no tuvo la posibilidad de solicitar pasaporte o de salir con los papeles, porque quizás tuvo que salir de raje, hablando mal y pronto. Entonces, no sancionarlo penalmente por esta presencia irregular en el país. ¿Sí? Ustedes van a ver muchos casos de cómo sufren personas por permanencia irregular en Estados Unidos, por ejemplo. Pero recuerden que migrantes, puede haber migrantes de distintas formas, de distintos tipos, ¿sí? Si fuese y si una persona es solicitante de refugio o es refugiado, no puede ni penalizárselo por su permanencia regular ni devolvérselo a su país de origen. ¿Sí? Brindar acceso efectivo a un procedimiento justo, eficiente para la determinación de condición de refugiado. Estos procedimientos tienen que respetar todas las normas de debido proceso. Proveerle un abogado, proveerle, si así lo requiriera, poder proveerle un intérprete, porque a veces no hablan el idioma del país, ¿sí? Y para que pueda entender lo que va pasando o las preguntas que se les hace en la entrevista, es necesario que tenga un intérprete, que sea que el procedimiento sea en un plazo razonable, que haya un recurso efectivo en caso de que haya una decisión que no le concede el Estatuto de Refugiado, que tenga donde apelarla, ¿sí? Que tenga un acceso a un juez que pueda revisar esa decisión administrativa. Todo eso, que son las normas de debido proceso, también se tienen que aplicar dentro del derecho a ser oído, ¿sí? Que tenga una entrevista personal y si es necesaria una entrevista judicial, si hace un recurso, ¿sí? Todo esto son las normas de debido proceso que se aplican también al proceso para la determinación de condición de refugiados. Dice, adaptar los procedimientos a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que hay procedimientos, que los niños no se sientan intimados, muchas veces son niños que transitan solos, que vinieron solos o sus familiares murieron en el camino, ¿sí? Entonces son niños no acompañados, entonces necesitan de una contención, de un espacio de diálogo que esté preparado, ¿sí? Para que ellos se sientan cómodos y puedan expresarse lo mejor posible. Se las tiene que garantizar los derechos de la Convención del Niño, tiene que tener un abogado del niño, tiene que tener el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? Y se tiene que priorizar la unificación familiar o identificar algún referente positivo que pueda hacerse cargo de ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Otorgar la protección internacional si se establece la definición de refugiado, se asegura el mantenimiento y continuidad del estatuto de refugiado. ¿Por qué? Para que no haya ninguna causal por la cual todos estos derechos se les sean violados. Es interpretar de forma restrictiva las cláusulas de exclusión. ¿Se acuerda que eran los casos en los que no se le daban el estatuto de refugiados? Que lo vimos en verde más arriba, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. de forma restrictiva vamos a poner más luz en si cumplen con los requisitos, menos fino vamos a hilar en la cuestión de restrictiva. ¿Por qué? Porque si yo le rechazo el estatuto de refugiados, se cae el principio de no evolución en principio, porque el principio de no evolución vamos a ver en un rato que está en pactos y derechos humanos, pero podría poner en riesgo a la persona. Entonces, Se tengo aplica que un principio pro persona, sería, o algo parecido. Claro, ahora vamos a ver dónde está previsto y qué casos, pero tengo que ser muy cuidadoso cuando rechazo un estatuto de refugiado porque le estoy sacando la protección a una persona que se siente perseguida. ¿Sí? Acuérdense de las cláusulas de exclusión que vimos hace un ratito. Y brindar acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el estatuto de refugiado, especial protección al tratarse de un grupo vulnerable. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra constitución es bastante buena en ese sentido, nuestra constitución nacional, pero a lo que se dedica a esto es a la cuestión de que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a una vivienda, que puedan alquilar un departamento, que puedan acceder al colegio, que puedan acceder
a un hospital, ¿sí? Todas estas cuestiones lo que se busca es la igualdad de condiciones para una persona que es refugiada que una nacional, ¿sí? Seguimos. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta acá? Sí, una cortita de lo último que dijiste. Todos estos Sí. derechos que supuestamente tienen que garantizar, pues yo no lo leí, está incluido en el Estatuto del Refugiado, perdón, en la Convención de Ginebra del 50. Sí, estos principios surgen de la Convención de Ginebra, pero sobre todas las cosas son, son interpretaciones más amplias de esta igualdad y no hay un principio que se llama igualdad y no discriminación, que lo vamos a ver en un ratito, que está acá arriba, ¿sí? Que dice que no se puede discriminar a las personas no solo al momento de otorgarle o no otorgarle el estatuto de refugiados, sino Sí. en la vida de integración en la sociedad. Es una ¿Sí? forma de garantizar derechos sociales en el país que te acoge. Exacto, que no Y, o sea, exista discriminación por nacionalidad, por ejemplo, en ese caso. porque porque digo, en el 51, en una convención del 51 están hablando hablando de derechos sociales, pues me llama la atención, por ahí por el año, qué sé yo. No, la que en realidad no está hablando de derechos, igual los derechos sociales, para que vos sepas, la convención, el pacto de DESC Sí, en el de 66. 1966 Por eso en Nueva York. sí, fue anterior, se aprobó antes que el de civiles y políticos, aunque parezca un chiste, mentira. Re Sí, loco. un rato antes, pero fue primero, salió primero. Pero más allá de eso, no habla, el principio de no discriminación lo vas a ver en estos términos. Artículo 3 de la Convención, te lo leo ahora para contestar que te quede claro. Dice, el artículo 3 de la Convención de 1956 dice, los estados aplicarán las disposiciones de la Convención de Refugiados sin discriminación por motivos de raza, religión bueno, me lo corté mal, pero vamos a leerla porque la tengo acá. Dame un segundín. Acá, artículo 3. Ya llego. Perdón, computadora nueva, no soy muy buena con esta computadora. Ahí está. Prohibición de la discriminación. Los estados gobernantes aplicarán las disposiciones de esta comisión a los refugiados sin discriminación por motivo de raza, religión o país de origen, ¿sí? O sea, de nacionalidad. Y cuando habla de toda la convención, ¿sí? Ustedes pueden pegarle una leída a la convención, ¿no? Cuando la UNUR, que es una de las encargadas de interpretar esta convención, dice que este principio de no discriminación va desde el momento de la solicitud de asilo en adelante. Entonces, si tiene la condición de refugiados, en ningún momento se la puede tratar, el Estado no puede actuar en contra de este principio de no discriminación. Y ahí es como que incluye esta cuestión de los derechos de los DESC, ¿sí? Sin embargo, no es tan tirado a los pelos, todo lo que me decía de que hablábamos de derechos sociales de 1951, por eso le decía que nuestra Constitución Nacional es bastante progre en eso, porque en aquella época ya incluía en el artículo 20 que todas las personas de afuera tenían los mismos derechos que las personas nacionales, ¿sí? Y se refería principalmente a todo lo que era DES, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Fui clara? No sé si fui clara, pero Sí, fuiste claro. Sí, es una joya. interpretación posterior, pero bueno, tiene que ver con cada constitución. Acá en Argentina es a cualquiera que quiera habitar el suelo argentino y trabajar, le otorgan esos derechos, pero bueno, no es la regla, digamos, en otros países, por lo menos en esa época. Es verdad, no es la regla, pero podrías aplicar. El principio de no discriminación viene, para que vos lo tengas presente, del de los derechos humanos, Correcto. ¿sí? Y desde los derechos humanos no tenés que ser refugiados para gozar del principio de no discriminación, No, claro. ¿sí? Sí. Entonces deberías, por ser persona,
No importa tu condición, si sos refugiada, si sos turista, no sé qué, solo por el hecho de ser humano no deberían discriminarte. ¿Qué pasa? Pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT, como dice Goda, sí, pasa. Pero en principio, este principio de no discriminación es para aplicación para todas las personas en sentido amplio. ¿Sí? Lo que yo les decía antes, avanzo un toque más y después si quieren hacemos un ratito de preguntas y demás, pero así puedo llegar a dar todo lo que tengo que dar, que a esta y otra diapositiva y finalizamos. Pero ¿se acuerdan que yo les decía que el principio de no devolución es la piedra angular del sistema del derecho de los refugiados, ¿sí? Que está en el artículo 33, que dice ningún Estado contratante, porque es una convención, podrá poner en modo alguno a un refugiado en la frontera de los territorios donde su vida o su peligro o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Son los mismos motivos de la definición, ¿no? Dicen en las fronteras de los territorios. Y cuando habla de territorios, habla de cualquier país, no solo el de origen. Cualquier país que podría poner en riesgo su vida o su libertad. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, está bien, lo devuelvo a Uruguay. No es su país de origen, no tiene, pero quizás Uruguay tiene convenio de extradición con el país de origen y lo podrían devolver. ¿Sí? A su país de origen y ahí correr peligro, ¿sí? Ahora bien, este artículo 33, que no las vamos a ver hoy, tiene dos excepciones, que se las voy a mencionar nada más, que sea cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional o que la permanencia de los hechos cometidos por esta persona pongan en riesgo a la comunidad internacional. Es amplísimo esto, tanto la seguridad para la comunidad nacional, perdón. O sea, que ponga en riesgo a la comunidad o a la seguridad nacional. ¿Sí? Es amplísimo, hay que leer estas excepciones de manera mega restrictiva, esa es la interpretación que se tuvo. En caso de dudas, no hay que devolver a la persona y que aun cuando haya que devolver a la persona, el Estado tiene que asegurarse que la va a devolver a un lugar donde no haya posibilidad que la manden a su país de origen, donde se asegure que el Estado que la recibe tome las precauciones para que esa persona esté protegida y se mantenga su condición de refugiada y con toda la protección que eso implica, ¿no? Pero que existan esas dos excepciones implica que este artículo, el principio de no devolución del artículo 33 de la Convención de Viena de Ginebra de 1951 no es absoluta, ¿sí? Mientras que el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? O el artículo 3 de la Convención contra la Tortura en el sistema universal, estos dos artículos no tienen excepciones y por lo tanto en ningún caso se puede devolver a la persona cuando dice, vamos a ver la que nos toca a nosotros, cuando haya riesgo de tortura, en el caso de la tortura, ¿sí? O en el caso de la Convención Americana, que dice, en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devolver a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal están en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o sus opiniones políticas. ¿Sí? Y esto aplica a todos los seres humanos, no solo a los refugiados. Los refugiados están incluidos justamente en este artículo 22, ¿sí? En el inciso 1. Y por último, un par de principios, ¿sí? El principio de no sanción por el ingreso regular, ya se lo charlamos, ¿sí? Protege a refugiados y solicitantes de asilo, que no sean sancionados ni penalmente ni administrativamente por su ingreso irregular y permanencia irregular. El principio de no discriminación, que lo vimos hace un ratito con Nahuel. El principio de documentación, que impone a los estados que se le dé la documentación necesaria para estar legalmente dentro del país y puedan acceder entre ellos a otros. Mirá lo que dice este principio, artículo 27 y 28 de la Convención de Derechos de 1951. Impone ciertas obligaciones a los estados tales como otorgar documentación para que les permita residir y trabajar es un derecho social.
Ah, sí, correcto, ¿no? correcto. Sí, señor. A todos los refugiados que se encuentran en su territorio. Los estados también deberán emitir documentos de viaje para aquellas personas refugiadas o solicitantes de asilo que así lo requieran, que por algún motivo es muy común. Mira, ya que estoy acá, me voy a conocer las cataratas. Quiero ver las cataratas de la Argentina y la brasilero. Entonces tiene que tener algún documento de viaje que le permita salir. ¿Sí? Que ahí es lo que se llama el pasaporte de refugiados. Y hay dos principios más que no los tengo en esta diapositiva, pero solo se los menciono para que los conozcan, que uno es el de unificación familiar, es decir, si el perseguido es el padre de la familia y todos los hijos y la esposa, por ejemplo, no son directamente perseguidos, pero dependen de su padre, de los ingresos del padre, se les otorga a esas personas el estatuto de refugiado, ya sea que estén acá o que estén en su país de origen. Y usted me dice, ¿cuál es el problema ahí? ¿Y la extraterritorialidad dónde está? Es una de las excepciones por las cuales, por el principio de reunificación familiar, vos le podés estar, para que pueda entrar y no tenga ningún problema, porque ya es refugiada por este principio. Claro, es una ¿Sí? excepción. Es una excepción. Exacto, exacto, es una excepción a la regla. Ahora bien, no se aplica si hay una causal de exclusión, ¿sí? Si uno de los miembros de la familia cometió un delito común antes de la condición de refugiada fuera del país, se le saca no le pueden otorgar la condición de refugiado. Pero si no le pueden otorgar a uno, no significa que se la van a sacar a todos, ¿sí? O sea, si le dan a uno, le dan a todos, pero si uno tiene una causa de exclusión, no se le aplica a todos. Esa sería como la explicación. Y la otra cosa el otro principio es el principio de ayuda administrativa, que es la persona refugiada viene de haber pasado un dramón, entonces, ¿vieron cuando decís, hacémela fácil? Bueno, la lógica de este principio de ayuda administrativa es justamente hacérsela más fácil. Si viene, no le puedo pedir para una revalida de título el título apostillado por todas las cosas cuando se escapó y agradece que agarró el título que tenía colgado ahí. Digo, por ejemplo, hay mucha gente que, particularmente con personas refugiadas de Venezuela, que se les facilitó el trámite de revalida de título, porque si no, si le pide tantas cosas, no se lo podría revalidar nunca. ¿Sí? Entonces, marco jurídico, dice la Convención del 51 y el Protocolo 67, ¿sí? Que es el que saca esa limitación temporal y espacial, la Declaración de Cartagena, los principios de no devolución, ¿sí? Y la protección complementaria de protección humanitaria, que es la protección de los derechos humanos, la protección que tienen a veces las personas si son apátridas, que es complementaria a la protección de las personas refugiadas, y el régimen de asilo diplomático, que es el que les conté, que no es el régimen de asilo territorial porque no está fuera del territorio. Cosas importantes para tener en cuenta: la persona, ¿cuándo puede terminar? De cómo puede terminar la historia. Una, que la persona decida volver a su país porque el conflicto, los motivos de persecución ya no existen, ¿sí? Entonces decide volver voluntariamente a su país. Otra cosa que puede pasar es que se quiere integrar directamente dentro del país, de nuestro país, entonces hay todos planes de acción y políticas públicas de integración local de esas personas refugiadas. Y la otra cosa que puede pasar es que se quieran reasentar, ¿sí? Entonces a veces reasentamiento puede ser dentro del mismo país a otra región. Por ejemplo, soy médica y conseguir laburo de médica en Ciudad Autónoma de Buenos Aires quizás te cuesta un poco más, pero puedes reasentarte en otra región del país donde faltan los médicos. Entonces se te puede ofrecer la opción de reasentarte. La otra opción es a otro país. Decir, che, mirá, acá estamos atestados yo digo venezolanos porque hay muchos países, es lo mismo que, miren, cuando hay una guerra, Ucrania-Rusia,
los países que limítrofes de esa guerra están llenos de personas refugiadas que salen de ese conflicto armado, ¿no? Entonces, a veces lo que se busca es decir, ok, yo no, mi capacidad de contención de personas es limitada como Estado, entonces a veces tengo acuerdos con otros estados en los que yo te decía, che, yo te puedo reasentar en Uruguay. Yo vos quédate tranquilo que yo te hago todos los papeles, vos vas a llegar a Uruguay, vas a estar contento, no sé qué, bla, 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 pero esto es un reasentamiento voluntario. Si la persona no quiere reasentarse en ese país, no se puede ir de donde está, ¿sí? Estas son algunas de las alternativas o soluciones, dejo de compartir, que pueden disfrutar y gozar las personas refugiadas. Ahora bien, yo ya terminé la clase, ya se fue, punto, no demoré a nadie. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Estoy acá para lo que ustedes quieran. Los que no se pueden ir a descansar ya. Gracias por escucharme. Yo tengo una cortita y es, ¿Sí? si bien bueno, la convención del 51 de Ginebra ya es vieja y la comisión esta, el alto comisionado de la ACNUR es muy posterior y ¿qué hace? Digamos, ¿qué brinda asistencia? ¿Se fija que se cumplan Mira, los artículos de la el convención? ACNUR tiene muchas funciones, pero en principal, sobre todo en Latinoamérica, perdón, gracias chicos, perdón, si no contesto los chats es que estoy contestando preguntas, ¿sí? Pero descansen, gracias a todos por quedarse. Te contexto, la ACNUR tiene muchas funciones, ¿sí? Tiene que velar porque estos procedimientos, porque las normas de protección de refugiados se cumplan, porque las normas de derechos humanos sobre protección de refugiados se cumplan, ¿sí? Y para que te des una idea de ejemplo, en Argentina, ¿sí? Yo le dije que la autoridad de aplicación, o sea, quien otorga el derecho, el estatuto de refugiado, son los estados. Pero los estados latinoamericanos, y Argentina no es una excepción, tienen lo que se llama CONARE. La CONARE es una comisión conformada por distintos organismos estatales, distintos representantes de distintos ministerios, porque lo que se busca es facilitar las cosas. Si necesito un papel del Ministerio de Educación que me lo pueda traer, ¿sí? De distintos ministerios, y hay organizaciones una organización de la sociedad civil que va cambiando, ¿sí? Ahora hay una que es cristiana, no me acuerdo bien el nombre, pero es cristiana, y también está la ACNUR como miembro de esta comisión, que si bien no tiene voto cuando hay que votar algo, sí tiene voz. Entonces, cuando se analiza si se le otorga o no se le otorga, si hay una causal de exclusión o no hay una causal de exclusión, y cuando hay que analizar la situación de la protección de una persona refugiada o solicitante de refugio, la ACNUR vela por la legalidad del procedimiento, ¿sí? Y la ACNUR a su vez tiene contactos con todas las CONARES, ¿sí? Y si hubiese algún problema con esa persona, puede hacer el lazo con otra CONARE de otro estado para que esa persona no sea devuelta. Claro, eso me ¿Sí? imaginé, que interviene entre otras La cosas red. en la red y la reasignación. Si un país por algún motivo no puede brindar toda esta asistencia porque tiene que integrarlo a su país, si hay muchos migrantes, me imagino, refugiados, ahí interviene para asistir al país y dar una solución, digamos, Exacto. Y que el grupo humano. aparte claro, y que se cumplan las directrices, que son las interpretaciones que tiene la ACNUR en materia, porque vos me decís que como un bien buen tino, la convención es 1951, la ACNUR es de después, pero los instrumentos internacionales lo que los mantiene son instrumentos vivos, y por lo tanto lo que los mantiene vivos es las nuevas interpretaciones que hay. Así como yo les decía, esta cuestión de los migrantes por cambio climático. Quizás en la época que salió la declaración de Cartagena nadie pensaba en emergencia climática, ¿sí? Correcto. Pero estas nuevas interpretaciones son las que dan lugar a que este instrumento siga siendo vivo. Y quien se dedica a interpretar y de bajar la línea es el ACNUR, ¿sí? Por Entiendo, sí. otro lado, el ACNUR trabaja mucho con las personas que están en fronteras,
¿sí? Son los que muchas veces reciben a las personas refugiadas, ¿sí? Interviene cuando los estados están tomando decisiones. Hay una cosa que pasa, que muchas veces hay expulsiones masivas de refugiados. Llega el típico, llega el bote con 20 millones de refugiados y el Estado les empieza a disparar o los echa directamente. Eso no se puede hacer, pero bueno, la ACNUR interviene para que proteger a esas personas, ¿sí? Entonces, Que depende de la Asamblea General de la ONU, me imagino, así claro, como... porque es el alto comisionado de las Naciones Bien, Unidas sobre refugiados, digamos, correcto. ¿no? O sea, específicamente, y es el único, si bien que nació como una relatoría, es el único mandato que desde su creación nunca se dejó de renovar. Eh, y tiene que ver porque hoy por hoy con la cantidad de personas migrantes que tenemos en el mundo hoy, podríamos rellenar un país. Imagínense. Sí, no, sí. Así que sería equivalente a la población de un país. Entonces, nada, esto yo les vuelvo a decir, es la presentación de un tema súper interesante. Yo me amo, sí, o sea, yo dentro de los derechos humanos me especialicé en niñez y en esto me parece súper interesante, pero bueno, recuerden que es la presentación, es como quédense con el gustito y si les interesa, profundicen más adelante con un montón de otras cosas, ¿no? Porque mencioné apátridas y hay todo para profundizar de apátridas, mencioné desplazados internos, tenés un montón de cosas para desplazados y de lo que es de refugiados, vimos apenas un par de artículos de la convención, podríamos profundizar mucho más. No los quiero molestar más, los que se tengan que ir, váyanse, yo escucho a Alexandra, pero no tomo como una falta de respeto que se quieran ir, sino vayan a descansar. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches para los que se retiran. Sí, profe, yo Alexandra, quería sí. hacerle una consulta. A ver, hubo un montón de migración venezolana y también llegaron un montón de venezolanos a Perú. Ahora, lo que mi mamá me comentó, porque toda mi familia está allá, me dice que muchos venezolanos tuvieron el criterio de refugiados, que entraron así porque no tenían la documentación y Perú los recibió. Pero hace poco, bueno, el año pasado, no me acuerdo en qué mes, lo que pasó fue de que un grupo de esas personas que recibieron el criterio de refugiados empezaron a trabajar estafando a la gente con supuestamente préstamos y si no les pagaban, los estuvieron matando. Entonces, hubo Hay, una hay, investigación. hay, hay, te En ese interrumpo dos caso, segundos. cla- Hay una manera de revocar el estatuto de refugiados, ¿sí? sí, los Tiene que ser muy deportaron. restrictiva, lo prevé la convención, ¿sí? Y sobre todo lo prevé la Declaración de Cartagena, que es la que se aplica sobre todo en la región, ¿sí? Como decía las opiniones consultivas que leímos, se puede revocar el Estatuto de Refugiados. Es muy restrictiva los casos en los que se puede cosas, pero la comisión de delitos es una comisión de delitos graves, dice, se podría Sí, revocar el porque estatuto. encontraron al grupo que estaba haciendo eso porque mataron muchísima gente, porque, o sea, supuestamente hacían el préstamo, pero después querían que le devuelvan más de lo que ya le habían prestado y los amenazaban. Entonces, hubo una investigación policial en el cual encontraron al grupo que estaba haciendo eso y a todo ese grupo lo deportaron a su país. A ver, yo no creo que lo puedan deportar a su país si siguen corriendo riesgo en su país. Incluso aun cuando sea caso de lo que vos les revocás el poder, el Estatuto de Refugiado, les comenté que yo no conozco los datos del caso que me están contando, pero les leímos el principio de no devolución y no está solamente en la Convención de Ginebra, sino que está en pactos de derechos humanos y en virtud de estos tratados de derechos humanos, si el Estado lo devuelve a un país donde corre riesgo, está incumpliendo obligaciones de derecho internacional de derechos humanos. Por lo tanto, no debería poder haberlo devuelto a su país. Hay que ver a dónde lo devolvió, porque podés decir, no tiene protección, le revoco el estatuto de refugiado, lo puedo devolver, lo puedo expulsar del territorio, pero tiene que asegurarse que a donde lo expulse es un territorio donde no corre riesgo ni su vida, ni su seguridad, ni su libertad.
Sí, esas son las condiciones que tiene que tener el Estado para expulsar a una persona de un país en virtud de los tratados de derechos humanos, porque ya le revoqué el estatuto de refugiado. Claro, o sea, los hicieron salir del país porque todavía mi mamá me envió un pequeño video diciendo que, o sea, ese grupo de venezolanos salían y que algunos de ellos tenían antecedentes de su país mismo, que cometieron delitos. Entonces, me parece que va por ese lado, Si creo, cometieron delitos en su creo, país, sí. habría que ver si no podían entrar con una causal de exclusión. No sé, habría que, todos estos casos hay que agarrarlos y leerlos en profundidad y leer el expediente para dar una opinión. Yo lo que te digo es, de lo que vos me contás, como, lo tomo como ejemplo para que poder dar un ejemplo para el resto de tus compañeros, pero habría que ver si tenía delitos en su país previos, debían haberlo no tenido en cuenta al momento de una causal de exclusión y no otorgarle el estatuto de refugiado. Pero si no sé si se lo entregaron el le otorgaron el estatuto la condición de refugiados, salvo que se la revoquen por delitos graves cometidos en el país que puedan comprometer la seguridad nacional, ahí podrían pensar en un principio de devolución que no se aplica, ¿sí? Pero tener que ver siempre la cuestión es en el análisis de proporcionalidad, siempre la vida de la persona y la seguridad de la persona primero antes que cualquier otra cosa. Entonces, el Estado peruano debió haberlo mandado o expulsado a un estado donde no corra peligro. ¿Sí? Eso es modo resumen. Así que bueno. Bueno, chicos, gracias por todo, gracias por la paciencia. Tienen en el campus mi mail, cualquier duda, consulta, más material que quieran, lo que sea, me escriben, yo siempre dispuesta a responderles. Dale. Buenas Buenas noches noches. a Perfecto, buenas todos noches. y, Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. y gracias por todo. Chao, chao. Gracias.